Bueno, vamos a comenzar a trabajar entonces con el tipo de números racionales que todavía no trabajamos, ¿sí? Que es lo único que nos falta por trabajar de números racionales, que son los números decimales que se pueden escribir como fracción, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué tipo de número decimal es, porque hay 3 tipos de estos números, ¿sí? Decimales. Y una vez que sabemos reconocer qué tipo de número decimal es, vamos a ver cómo hacemos para pasar de ese decimal a fracción, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a trabajar como fracciones? Porque las fracciones en matemática, ¿sí? Se utilizan por la sencilla razón de que son exactas. Entonces, un cálculo, por ejemplo, un cálculo combinado o una ecuación, si uno la trabaja con fracciones desde el comienzo hasta el final, ese resultado que va a obtener al final es un resultado exacto. En cambio, los decimales sí tienen a veces la dificultad de que al tener muchas cifras después de la coma, uno tiende a cortar esas cifras, ¿sí? A decir, bueno, por ejemplo, trabajo con 2 números después de la coma. Cuando uno hace eso, uno lo que está haciendo es cortar el decimal, cortar el número en cuestión, y si bien trabaja con un valor aproximado del número, ¿sí? No es el número exacto, ¿sí? Entonces, a la larga, en un ejercicio combinado, eso va a hacer que varíe nuestro resultado. Con las fracciones no vamos a tener ese problema y por eso necesitamos saber cómo pasar de decimal a fracción. Bueno, vamos a ver los 3 tipos de números decimales que hay, ¿sí? Yo acá los separé en 3 partes. Tenemos, por un lado, los decimales exactos o también se los llama finitos. Finitos porque quiere decir que tienen fin, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, son aquellos números decimales, números con coma, que en algún momento la cifra se termina. Por ejemplo, el 0,13 termina acá, no hay más números, ¿sí? No es que yo lo corté, terminó ahí. Este número de acá, este número de acá, no importa si tienen 2 cifras, si tienen 1, si tienen 2, si tienen 4, no importa, ¿sí? Si las cifras que hay después de la coma en algún momento se corta, ese número es un número decimal exacto y lo vamos a poder pasar a fracción, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Decimales periódicos, ¿sí? Y en este caso puse periódico puro. Un decimal periódico es aquel que tiene una parte del número con un arquito como este de acá, ¿sí? ¿Qué simboliza ese arquito? Simboliza que esa cifra se repite hasta el infinito. Por ejemplo, este número de acá es lo mismo que 0,4444 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿sí? Lo mismo acá con este, 2,13, periódico el 13. Fíjense que se repite el 13 hasta el infinito. 13, 13, 13, 13. Lo mismo acá con el 6, ¿lo ven? Y lo mismo acá con el 512, lo que se repite es el 512, ¿sí? Se los llama periódicos puros porque después de la coma, todo lo que hay, ya sea un número, 2, 3 o la cantidad que sean, es todo periódico, ¿sí? Por eso se lo llama periódico puro. Y el otro tipo de número decimal que existe es el decimal periódico mixto, ¿sí? Los periódicos mixtos son mixtos justamente porque tienen después de la coma una parte que no es periódica, por ejemplo acá el 1, y una parte que sí lo es, en este caso el 5. Entonces, acá lo que significa es que lo que se repite hasta el infinito es el 5, por eso me aparece el 5 de esta forma, ¿sí? Acá lo mismo, fíjense, una parte no periódica después de la coma y una parte que sí. Lo que se repite es el 42, ¿lo ven? Acá lo mismo, acá solo se repite el 7, por eso me quedó de esta forma. Y acá solo se repite el 4, fíjense que la parte inicial está igual y el 4 se repite hasta el infinito. Bueno, esos son los 3 tipos de números decimales que se pueden escribir como fracción. Hay otros números decimales, que después lo vamos a ver, ¿sí? Más a mitad de la unidad, que la diferencia es que no se pueden escribir como fracción y después veremos cómo trabajamos con esos números. Pero por ahora vamos a trabajar con estos. En el otro video les voy a mostrar cómo vamos a pasarlos a fracción.